Hola, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana en La Habana y hoy tenemos una emisión muy especial dedicada al homenaje que ya a esta hora es tendencia en redes sociales, los 90 años del general de ejército Raúl Castro Ruz. Tweet con el hashtag Raúl es Raúl, mensajes de felicitación de líderes mundiales que por supuesto tendrán espacio en noticias.cu. Yo soy Fidel Toranzo, así comenzamos. Y vamos a iniciar nuestra emisión con la alegría de una jornada de homenajes. Y es que este jueves 3 de junio, los cubanos y cubanas celebramos el 90 cumpleaños de un héroe que nos acompaña y guía, el general de ejército Raúl Castro Ruz. Muy temprano en esta mañana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel publicó en su cuenta, en la red social Twitter, "Felicidades Raúl", así como cariñosamente lo llama el pueblo, y también general de ejército, referente para cualquier comunista y revolucionario cubano. Pero también el líder del Partido Comunista de Cuba continuó en otro post y lo reflejamos. Raúl es Raúl, hermano de sangre y de ideas de Fidel y su mejor discípulo, pero también destacado creador en política. Ha aportado innumerables valores a la ética revolucionaria, a la labor partidista y al perfeccionamiento del gobierno. En un último tuit, justamente, Díaz-Canel asegura que la obra emprendida bajo su liderazgo al frente del país en la última década es colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático. Y utiliza el hashtag Raúl es Raúl. También en Twitter les comento que el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda publicó: "Celebramos el 90 cumpleaños del general de ejército, que es inspiración por su dignidad irreductible, también su espíritu de lucha y su fidelidad a la revolución, que es decir, pueblo". Otros usuarios, en tanto, han extendido sus mensajes de felicitación. Se lo mostramos, aquí lo vemos. Niurka Berta Pico Parra dice: "Feliz cumpleaños, querido Raúl. Gracias por la historia, la lealtad y la modestia, por el coraje, también la firmeza de principios, honestidad y consagración a la defensa de nuestra revolución. Su ejemplo inspira a todos los cubanos". En tanto, Alex Martín, en otro tuit, destaca que han sido 90 años de una excepcional persona, padre ejemplar, amigo, jefe intransigente, revolucionario cabal, humano, el general de ejército Raúl Castro Ruz. Raúl es Raúl. Todos lo sabemos bien. El regalo más importante que Cuba le hace hoy es asegurarle la continuidad de la obra de Fidel. Y bueno, como han visto, uno de los hashtags más utilizados en esta jornada por los usuarios en redes sociales es Raúl es Raúl. Y le compartimos a propósito un fragmento de un material publicado durante la clausura del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que recoge palabras de varias personas que han tenido el privilegio de compartir vivencias y su tiempo con el general de ejército Raúl Castro Ruz. Vamos a ver. Para mí, para la colmenita, los estadios más altos de la especie humana se clasifican en dos personas: los niños y los guajiros. Donde está la verdad, para mí, es los niños y los guajiros. Y Raúl, para mí, siempre yo lo he clasificado desde Virán como sigue siendo un niño guajiro. Como un niño que es un niño grande, bromista, porque siempre está haciendo chistes y entonces va mezclando un cuento con otro y va viendo un niño y le dice: "¿Tú te pareces a no sé qué?", y de ahí saca un cuento. Es como un familiar, un abuelo, un tío. Una luz. Bueno, Fidel y Raúl están en todo. Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación, en todo. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y 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 Raúl es Raúl. Raúl es Raúl.
Bueno, y con este homenaje vamos a una breve pausa en nuestra emisión. Al regreso continuamos en las redes sociales compartiendo algunos de esos mensajes de felicitación al general de ejército Raúl Castro que han llegado desde diferentes partes del mundo. Siga junto a nosotros. Avanzamos con más y revisando justamente varios portales digitales en esta jornada. Es noticia que este 3 de junio está de cumpleaños Raúl Castro Ruz, el hombre que junto a su hermano Fidel trazó el camino de la revolución triunfante, subrayó Putin en su mensaje. Y otro texto también publicado justamente en la agencia Prensa Latina es el enviado por el presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Ziuganov, quien felicitó hoy a Raúl Castro con motivo de su cumpleaños 90. En la carta, Ziuganov hizo un recorrido por la historia de la Revolución Cubana y destacó el papel del también general de ejército en las luchas para acabar con la dictadura dependiente de Estados Unidos y luego también por el desarrollo económico y social del país. Estamos sinceramente orgullosos de nuestra amistad y mostramos nuestra solidaridad, así señaló. Y seguimos también en Prensa Latina con otros impactos sobre el tema, la cual destaca igualmente que cubanos y mexicanos unieron esta madrugada sus voces para cantarle al líder revolucionario Raúl Castro las felicidades y las mañanitas por sus 90 años de vida que cumple justamente hoy. Luego de proyectar imágenes del general de ejército en diversas actividades mediante una conexión en video, los participantes entonaron los cánticos tradicionales en este tipo de festejos. La iniciativa partió de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, con el apoyo del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, el Movimiento Proletario Independiente, y además se sumó la Embajada de la isla encabezada por Pedro Núñez Mosquera. Y bueno, con este merecido homenaje a Raúl Castro por su cumpleaños 90, cerramos este recorrido por los sitios condominio.cu. Usted, por supuesto, siga junto a nosotros, una breve pausa y al regreso tenemos mucho más para compartir. Y este jueves 3 de junio, las principales portadas de los medios de prensa cubanos también resaltan la vida, la obra del general ejército Raúl Castro. Galerías de fotos que reflejan pasajes de su vida, reflejan también crónicas, reseñas y semblanzas de este guerrillero que celebra sus 90 años con la satisfacción de haber cumplido con su pueblo ante todo. En la jornada previa tuvo lugar la presentación del libro Revolución, la obra más hermosa, concebido justamente en 2 tomos. Este título reúne discursos, alocuciones, entrevistas y declamaciones del general de ejército entre el 14 de junio de 2006 y el 1 de mayo de 2019. Veamos a continuación los detalles en el siguiente reporte del colega Wilmer Rodríguez, que puede también encontrar en el canal de YouTube de Cubavisión Internacional. Revolución, la obra más hermosa, permite aproximarnos de una manera renovada y apasionante a la personalidad de Raúl, a su pensamiento, a su coherencia y sabiduría, expresó el intelectual Abel Prieto Jiménez al presentar ante la máxima dirección del Estado, el gobierno y el partido cubanos los 2 tomos de un libro que atesora los discursos, entrevistas y declaraciones del general de ejército pronunciadas entre 2006 y 2019, periodo en que ocupó las más altas responsabilidades del país. Estas páginas recorren más de una década en que ocurrieron hechos trascendentales para la nación, como el debate y la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, el reencuentro de los 5 héroes, finalmente todos en su patria, tal como lo había prometido Fidel, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de conversaciones en las que Cuba no hizo concesión alguna, la partida física del comandante en jefe, sus honras fúnebres y el masivo, doloroso y comprometido adiós de su pueblo, y el amplísimo debate popular y la subsiguiente aprobación en referendo de la nueva Constitución. Es una bellísima edición que estamos presentando la víspera del cumpleaños de su autor, el general de ejército Raúl Castro Ruz, y viene a ser un obsequio a Raúl en este aniversario de su natalicio, y es también, sin ninguna duda, un gran obsequio para el pueblo cubano. A la presentación de esta obra, especialmente invitados, estuvieron quienes por casi 70 años han acompañado a Raúl
en todas las batallas, entre ellos el comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura y los comandantes de la revolución Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías, protagonistas todos de esa lucha revolucionaria en la que se forjó una generación histórica liderada por Fidel. Este libro nos revela el hilo ininterrumpido que une sin fisuras el pensamiento de Fidel y de Raúl. La identificación absoluta de los dos hermanos en términos de ideales, valores, principios, fruto de haber compartido juntos todos los desafíos y riesgos que implicaba enfrentar y vencer a la tiranía batistiana y la hazaña de hacer una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Revolución, la obra más hermosa, está lleno de pasajes que incitan a la reflexión, al análisis, a la evaluación autocrítica de nuestra propia conducta, que nos colocan frente a frente con crudeza ante los errores que los revolucionarios podemos cometer, ante distorsiones, torpezas, actitudes burocráticas, superficiales, rutinarias, dogmáticas. Otros pasajes son muy emotivos, extremadamente emotivos, como aquellos asociados al fallecimiento del comandante en jefe, la estremecedora locución de Raúl el 25 de noviembre de 2016 y sus intervenciones en los homenajes en la Plaza de la Revolución el 29 de noviembre y en Santiago el 3 de diciembre. Fue un equipo multidisciplinario liderado por la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, el que por años compiló y seleccionó entrevistas y declaraciones, de ellas 118 discursos pronunciados por Raúl entre el 14 de junio de 2006 y el 1 de mayo de 2019. Un empeño del que nació bajo el sello de Ediciones Celia este regalo a Raúl, que a su vez es el inicio de una extensa labor de la Oficina de Asuntos Históricos por publicar toda la obra de la autoría del general de ejército. Hoy podemos anunciar, y significará otro obsequio al general de ejército, que ya estamos editando sus textos desde 1951 hasta el 2006, que se unirán a las intervenciones de estos dos tomos, con lo cual quedará impresa la valiosa colección de toda su obra. La Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República se honra en que su departamento editorial, Ediciones Celia, haya publicado este extenso volumen, Revolución, la obra más hermosa que se presenta hoy y contribuye a perpetuar la esencia del pensamiento de un destacado combatiente cuya vida pertenece a la revolución y de la cual es protagonista excepcional el general de ejército Raúl Castro Ruz. En Revolución, la obra más hermosa, explicó Abel Prieto, el lector no solo se encontrará con un Raúl ocupado y preocupado por la vida nacional, sino al estadista que durante 10 años, y como fiel heredero de Fidel, levantó su voz en múltiples tribunas internacionales en defensa de la humanidad y la paz. Junto a los altos dirigentes del Estado, el gobierno, el partido y las organizaciones de masas estuvieron en la presentación prestigiosos intelectuales cubanos y una representación de los realizadores de la obra. A este regalo, por el cumpleaños 90 del general de ejército, se unió la música y la voz de la actriz Corina Mestre y el trovador Eduardo Sosa en la interpretación del Mambí primero y luego Verso Amigo de José Martí. Tú, porque yo cruce la tierra fiera sin odio y puro, te arrastras pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina. Y así llegamos al final de nuestra emisión. Más noticias, 2 en punto de la tarde, hora local. Ahora quédese con nosotros, llega Zona Deportiva con Álvaro Álvarez. Les saludo y le doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Deportiva correspondiente a este jueves 3 de junio de 2021. En la jornada de hoy estaremos analizando la actuación de Cuba en el Preolímpico de Béisbol de las Américas. Para ello recibiremos en el estudio al analista Arián Alejandro. Eso y otras informaciones relacionadas con el fútbol, porque la selección cubana ganó en la jornada de este miércoles. Así que con esto y más en Zona Deportiva, acompáñenos hasta el final.
Como usted, también nosotros defendemos la vida. únase. Cubavisión Deportes sigue al aire. Por Cubavisión Internacional. Momento propicio en Zona Deportiva para darle la bienvenida. Como siempre, un placer saludarte, Arián. Hoy no es miércoles, pero es jueves. Aprovechamos que terminó la primera fase de este torneo preolímpico para analizar la actuación de Cuba. Así mismo es, Álvaro, saludo por supuesto para ti, para el resto del colectivo y toda la teleaudiencia que nos acompaña para debatir de deporte cubano, especialmente de béisbol. Una primera fase y lo comentábamos también. Antes del béisbol, Arián, antes del béisbol le comentaba que Cuba había ganado en el fútbol. Para ir ya a dedicarnos completamente al béisbol, Cuba había ganado en el fútbol 5-0 a Islas Vírgenes Británicas. Jugando como local en Guatemala, el equipo cubano, que se sabe que en nuestro país no puede acoger eventos deportivos dada la situación de la pandemia hasta el 31 de julio. Se organizó todo para que se volviera a jugar en Guatemala y de los 5 goles, 3 fueron, fíjense, 3 fueron de las figuras que vienen de estas ligas internacionales, contratos independientes de estos elementos que han sido registrados dentro de la Comisión Nacional. Hablamos de Donel Hernández, que marca por segunda jornada consecutiva, también el caso de Cabafe, Carlos Vázquez, el central, que marca su primer gol, muy contento, lo leí en redes sociales en su cuenta de Twitter, y también Dairon Reyes, este jugador que lo hace en la tercera división de Estados Unidos y que marcó desde el punto penal, bueno, su primer gol también con la selección nacional, así que buenas noticias, más allá del rival. Realmente esta cara que está mostrando, este nuevo proyecto de selección comienza a ilusionar a muchos. Ahora sí, nos vamos al béisbol, nuestro deporte nacional. Cuba, en definitiva, concluyó esta primera fase, ganándole a Colombia por nocaut 16 carreras por 3. Desbordada esa ofensiva en el último partido. Muchos dicen, ya no vale la pena, pero ciertamente lo mejor que presentó Cuba en este preolímpico fue la ofensiva, a pesar de que en los 2 primeros compromisos frente a Canadá o a Venezuela y Canadá por ese orden se falló en momentos claves. Se falló en momentos claves, pero es decir, cuando uno mira el global, fue mejor esta vez la ofensiva que el picheo, como había sido de manera opuesta en los últimos eventos, donde resaltábamos siempre la labor de los serpentineros cubanos. Muchos detalles, Álvaro, además lo comentábamos, era difícil la clasificación. No se logró ni siquiera el objetivo de pasar a la segunda ronda, a la super ronda que comenzará mañana viernes. Pero sí te comento que, por ejemplo, picheo abridor, muy mal, sobre todo ante Venezuela y Canadá, los 2 rivales a los que a uno u otro había que ganar para intentar clasificar a la super ronda. Ni Lázaro Blanco ni Carlos Bambiera. Es verdad que podemos estar ahora hablando, como se dice en el argot deportivo, con el periódico bajo el brazo, pero tenemos que apostar ya por las figuras jóvenes. Yariel Rodríguez ha demostrado que está en condiciones de ser primer abridor, segundo abridor de la selección cubana. Otro punto que nos dejó este último partido ante Colombia es que ya figuras como Raico Santos, es decir, el propio Yadil Dreya, Robarruena, es decir, empiezan a algunas figuras ya a ser los que tengan el protagonismo para los próximos eventos. Yo creo que a pesar de que el Iván Correa no estuvo bien ni ante Canadá ni ante Colombia, hay que seguir apostando por una figura que tiene mucho poder en sus muñecas, algo que le falta siempre a los equipos cubanos o casi siempre a los equipos cubanos, y por lo tanto, a partir de aquí, Álvaro, comenzar a construir ya un nuevo proyecto de equipo Cuba con figuras que no solo estén dentro de la serie nacional, no basta con lo que tenemos en la serie nacional, porque yo te pregunto, son 16 equipos, ¿hay 16 abridores de calidad en Cuba? No los hay. No los hay. Si no hay 16 abridores de calidad en Cuba, nuestros bateadores van a seguir engañados, bateando más de 350, bateando cerca de 400, y al final va a ser la misma historia. Por lo tanto, hemos lamentablemente, Álvaro, perdido mucho terreno a nivel internacional. Fíjese si es así que ya ni siquiera podemos discutir entre los 4 primeros de un evento X, ahora preolímpico, en otros momentos Juegos Panamericanos, es decir, que ya no estamos ni siquiera entre los 4 primeros del área, y eso es preocupante. Yo creo que fue al final una imagen diferente a otros torneos, porque se luchó hasta el final, es cierto. Imagínese usted comenzar, ahí está, a veces uno dice home club, visitador, usted comienza dando, si es visitador, comienza bateando, y eso le puede, si usted logra anotar, como sucedió en el caso de Canadá y Venezuela, puede ser un golpe anímico para el rival. Y Cuba vino a batear en ese cierre del primer inning, perdiendo ya por 3 carreras. Es decir, que tenía que remar contra corriente, además de que ya usted sabe
que llegaba a este torneo diciendo todo el mundo diciendo no, porque la ofensiva, porque no baten en eventos internacionales, porque entonces ya uno iba un poco predispuesto y diga, caramba, 3 carreras para remontar va a ser prácticamente imposible, y ya era ventaja de 4 carreras en el tercer inning. En ambos partidos sucedió así, llegó al cuarto inning con ventaja de 4-0 en contra, con desventaja Cuba en esos partidos frente a Venezuela y a Canadá. Sin embargo, lograron poco a poco ir pegándose en el marcador. Lamentablemente el picheo no pudo aguantar esa desventaja, mantenerlo ahí a raya, ni Liván Moinelo, ni Andy Rodríguez en este caso. Llama la atención Liván Moinelo, que es un hombre prácticamente al seguro en Japón. Vienen a lanzar el octavo inning y prácticamente al seguro. Sin embargo, con la selección antillana, incluso cometiendo un walk, un hombre de la calidad de Moinelo, cometiendo un walk. Realmente el picheo no estuvo a la altura de lo que se podía esperar con hombres importantes que juegan. Hay más bateadores, hay más lanzadores en este momento que juegan al primer nivel en Japón, por ejemplo, que bateadores. Exactamente. Y para eso tenemos que contar entonces, tratar de incorporar a nuestra equipo nacional, precisamente Álvaro, estas figuras que algunos mostraron, es decir, la disposición de jugar. Es cierto, aquí entra el tema contrato, todos los equipos no van a dejar ir. Drake tuvo que negociar con su club dentro de la Liga Mexicana su presencia en este preolímpico, y si Cuba pasaba incluso al siguiente preolímpico en México tenía que volver a negociar. En el caso de Drake, entonces es complicado, por eso no es tan fácil traer hasta figuras. Pero todo pasa también por la percepción, por cómo usted afronta esto, porque si usted tiene los deseos realmente de jugar por su selección, sí, claro, por su país, usted hace el esfuerzo como lo ha hecho el fútbol, por ejemplo, como lo han hecho los futbolistas para poder estar, aunque con los futbolistas la regla es un poco diferente porque la FIFA intercede, hay fecha... Pero se mostró mucho la disposición. Claro, exactamente. Vamos a hacer una pausa en cuanto al béisbol porque hablaremos en el segundo momento de decisiones del manager y si es culpable o no, porque ahora todo el mundo quiere, como es obvio, cuando se pierde, echarle la culpa a alguien y casi siempre la cargan los técnicos. Así que hacemos una pausa, Arián, en este comentario. Vamos a otra información porque ya se conocen los contrarios profesionales que enfrentará el equipo cubano de boxeo en Aguascalientes, México. El cartel está previsto para el próximo día 11 de junio y forma parte de la preparación olímpica de nuestra escuadra que busca acumular pleitos luego de un año sin competir, producto de la pandemia de COVID-19. Con amplios titulares referentes al tema, la prensa especializada mexicana sigue poniendo en el centro de sus páginas el cartel del próximo día 11, evaluándolo como hecho sin precedentes. Lo cierto es que por primera vez un equipo de boxeo cubano enfrentará a profesionales mexicanos en su mayoría bajo reglas de este tipo de pugilismo en combates de 6 asaltos. Los duelos concentran su atención en la división superligera, en la que el bicampeón mundial y actual púgil más completo de la escuadra cubana, Andy Cruz, enfrentará al ex monarca mundial ligero de la IBF, Miguel Títere Vázquez, quien peleó 2 veces la larga ruta contra Canelo Álvarez. Soy Andy Fenómeno Cruz, del equipo olímpico de Cuba. Estamos acá en Aguascalientes y estamos listos para darle un buen show y un buen espectáculo acá en Aguascalientes. Dentro de la cartelera habrán 2 refuerzos estadounidenses, de modo que en los semipesados el campeón olímpico Arlen López cruzará puños con Oscar Riojas de la ciudad tejana de Laredo y Dainier Peró en los superpesados enfrentará al también tejano Rolando Soto. En tanto, el tetracampeón mundial y monarca olímpico Julio César Lacruz intercambiará golpes con Francisco Rivas en el peso crucero y en los super welter Roniel Iglesias combatirá contra José Miguel Borrego. En la división pluma, Lázaro Álvarez se medirá con Mario Díaz y en el peso mosca, Yosvani Beitia se las verá con Emmanuel Domínguez. Finalmente, el subcampeón nacional, Joel Feliciano, en los supermedianos, se enfrentará al venezolano Alfonso Flores. En próximos reportes ofreceremos los récords y palmarés de todos los contrarios. Serán 8 peleas en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México, consideradas inéditas para ambos bandos. Seguimos en Zona Deportiva dialogando con Arián Alejandro. Habíamos dejado una interrogante en el tintero. ¿Es culpable o no Armando Ferrer de estas derrotas de Cuba ante Venezuela y Canadá? Esto lo podríamos responder, Álvaro, con otra interrogante. Fueron culpables Víctor Mesa, Carlos Martí, Rey Vicente Anglada, Roger Machado. Es decir, porque como bien decías, lamentablemente si ganaba Cuba el boleto olímpico o si pasaba al menos a clasificar al siguiente preolímpico, el éxito hubiera sido de los peloteros, o en su mayoría de los peloteros. Poco acierto se le hubiera dado, por ejemplo, a la decisión de Ferrer de mantener
de manera contradictoria para muchos a Arrobarruena, que al final fue uno de los mejores bateadores, de apostar por Yadiel Mujica como segundo madero. Es decir, todas estas decisiones que yo creo positivas. ¿Que tuvo errores? Sí, quizás por ejemplo, traer a Cepeda por Mujica en ese partido ante Canadá. Sobre esa jugada quiero comentar algo. Exacto. Tenía, fíjese, usted puede estar o no de acuerdo con esta jugada, pero tiene algo de lógica. Sí. Necesitaba un batazo. Es ciertamente que Mujica había sido el mejor bateador del partido, el 4-3. Él lo decía en conferencia de prensa. Por probabilidades, ya quizás iba a conectar un hit, pero quizás Cepeda, un hombre con muchísima experiencia. Lo que pasa, Álvaro, es que Cepeda hace cuánto tiempo no da ese batazo que buscaba. Exacto, pero era un hombre que llegaba en forma a este torneo. O sea, es decir, que la decisión no está tan descabellada. Desde mi punto de vista. No, si hubiera salido bien, Viñales, que también podía salir a un batazo. Exacto, y si hubiera salido bien, todo el mundo hubiera felicitado a Ferrer. Entonces, son decisiones que tienen que tomar los managers. Mire, sencillo, cuando las cosas salen bien, a veces se toman malas decisiones aparentemente, y si salen bien, se aplaude. Y a veces se toman buenas decisiones que salen mal y se termina diciendo que por qué lo hizo. El resultado final es el que determina entonces después esta situación. Pero bueno, jugada polémicas aparte, quizás el mandar a Mujica en ese primer partido para el home con el hit de Despaine, el coach. Pero yo creo que al final Ferrer no es totalmente culpable, porque hablábamos de traer a Cepeda, pero vamos a la cara opuesta. ¿Cuántos managers en los últimos años para Cuba habían sacado a Cepeda en un turno que tenía también responsabilidad para traer un emergente por Cepeda? No le tembló el pulso. No le tembló el pulso para traer emergentes, para cambiar lanzadores. Por lo tanto, yo creo que Ferrer no es culpable y hay que dejarlo trabajar. Exacto. Y yo creo que hay que dejarlo trabajar. Coincido con eso. Fíjese que si hablamos de decisiones controvertidas que al final salieron bien, Pedro Chávez, no recuerdo exactamente el campeonato mundial, pero trajo a Antonio Muñoz, que estaba en el banco en sustitución de Lázaro Junco, que en ese partido estaba muy bien, y Muñoz logró conectar. Ahora, y la de Gaspar El Curro Pérez, que se dejó batear. En el caso de la final de Santiago de Cuba, Pinar del Río, el último campeonato de Santiago de Sá en el año 2000, si mal no recuerdo, Higinio Vélez trae a Antonio Pacheco, que estaba lesionado en sustitución de Eddie Cajigal, que había bateado de 3-3, de 4-3 en ese partido. Sin embargo, Pacheco dio jonrón. Es decir, que son algunas decisiones que, pues, si salen bien, todo el mundo aplauso. Exactamente. Pero coincido contigo, hay que dejar trabajar a Armando Ferrer. Yo creo que hay que mantener una estabilidad en la dirección. No sabemos qué decisión en definitiva tomará la Comisión Nacional. Gracias, Arián, por este comentario. Como siempre, el béisbol despierta muchísima polémica. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana en una nueva emisión de Zona Deportiva. Hasta entonces, tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía con Cuba Visión Internacional. Hola, mi nombre es Etiel Failde, soy el director de la Orquesta Failde y quiero felicitar al canal Cuba Visión Internacional. Gracias por ser la señal de Cuba al mundo. Felicidades por estos 35 años y gracias también por siempre tener un pedacito, un espacio para la música cubana. Felicidades. Esta es Cuba, esta es su gente. El Código de las Familias y su proceso de aprobación será próximamente otra expresión de amplia participación popular para construir entre millones de personas una disposición jurídica. Es un código que requiere de opiniones de especialistas que se dedican desde la ciencia a estos temas y en ello estamos ahora. Claro, después esos criterios serán valorados, serán matizados y enriquecidos por la sabiduría natural.